vacaciones y no pude hacer las diapositivas ahora, si es que no vamos a ver diapositivas. Tengo mi hermana en el Seguro Social, ahí trajeron sus hijos en el Hospital Vicente, y bueno, hemos dado algunos vueltas. Mi hermana quisiera que yo estuviera ahí, pero pues a veces no es posible, ¿verdad? No tenemos actividades. Lo bueno es que ahí está su hija, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo siempre que tengo oportunidad le digo a mis hermanos que reciban a Cristo como su Salvador. Pues estaba un poco inconsciente por la enfermedad pero gracias a Dios le dije que invitara a Cristo y ella repitió la oración. Bueno, pues esperamos, ¿verdad? Yo no puedo hacer más que lo que podemos. Y ella repitió la oración y espero que Dios haga la obra en su corazón. Bien, milagros que impactan ayer y hoy es la serie de temas que vamos a estar viendo acerca de los milagros que sucedieron en la vida del profeta Eliseo, sucesor de Elías, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a tomar la cita bíblica de Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 11 al 17, y luego los versículos del 1 al 7. Vamos a tomar dos casos. Mi subtema se llama agua milagrosa y aceite milagroso. De eso vamos a hablar. Bien, como introducción, quiero leerles un poco del texto bíblico, Segundo Reyes 3, 11 al 17. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendiendo a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom, o sea, se asociaron para ir a la guerra. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ven a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarnos en mano de los moabitas. O sea, tenían guerra contra Moab y se aliaron estos tres reyes para ir a combatir a Moab. Pero dice que le dieron por el desierto y resulta que no había agua para beber, ni para sus bestias, ni para ellos. Y entonces ellos sintieron la angustia de la muerte. Dice: hemos venido para morir. Y veamos aquí lo que dice el rey de Israel. ¿Cómo estaba la fe del rey de Israel? Nada más chequenle allí qué dijo el rey de Israel. Eliseo le dice: yo no tengo nada contigo porque tus padres, o sea, Acab y Jezabel, ellos tenían sus propios profetas. Ellos no consultaban a Dios, no querían profetas de Dios, profetas de Jehová. ¿Por qué tú no vas allá a buscarlos a ellos, los profetas de tus padres? Pero vean la fe del rey de Israel. ¿Cuál era la fe? Chequen la fe. Y el rey de Israel le respondió: no, vean, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Esa era su fe. No tenía fe en Dios. Él ya daba por hecho la derrota. Una persona que no tiene temor de Dios siempre ve las cosas negativas, ve las cosas sin salida, ve todo en contra. Una persona que no confía en Dios. Bueno, seguimos la lectura. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice aquí? Vive Jehová de los ejércitos. Nosotros, como Eliseo, creemos en un Dios vivo. Amén. Dice Eliseo: vive Jehová de los ejércitos.
nosotros también, como Eliseo, creemos que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Vive el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice Eliseo? Dice, en cuya presencia estoy. ¿Qué indica esto? Que Eliseo vivía delante de Dios haciendo ¿qué? Su voluntad, las cosas que a Dios agradan, pero vivía en comunión también con Dios. Entonces dice lo siguiente, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Esto quiere decir que Josafat era temeroso de Dios. Eliseo le tenía un gran respeto porque el rey Josafat, el reino de Judá, porque Israel estaba dividido en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur, y en el sur estaba el reino de Judá, y Josafat era el rey de Judá, le tenía gran respeto. Y porque le tenía gran respeto, entonces Eliseo iba a orar a Dios, iba a clamar a Dios y a pedir qué profecía, qué palabra había para estos reyes. Continuamos la lectura. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. En ese valle donde no había agua, resulta que Dios dice sí va a haber aguas. Y como prueba de que va a haber aguas, deben hacer muchos estanques. La cita es Segundo de Reyes 3, 11 al 17. Dice Dios, aunque ustedes vean que no hay aguas, va a haber aguas. Y como prueba de que va a haber aguas, hacer en este valle, dice, muchos estanques, aunque ustedes lo vean en gran manera seco, va a haber agua. Pero ellos tenían que hacer estanques por la palabra que les estaba dando. Entonces ellos deberían creer que a la palabra que les estaba dando, y deberían obedecer esa palabra que se les estaba dando. Amén. Eso deberían hacer. Miren, cuando nosotros veamos cosas imposibles a nuestro alcance humano, Dios siempre tiene una salida. Amén. Donde no hay nada, donde nosotros vemos y decimos, aquí está seco, no se ve nada, aquí no hay producción, esto es en vano. Dice Dios, pues yo digo que sí va a haber. Si nosotros confiamos en Dios, Dios siempre tiene una solución, porque Él es especialista en hacer milagros, en hacer cosas que nosotros vemos como imposibles. Ok, seguimos la lectura. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia. Pero ¿qué dice Dios? Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, porque ellos tenían temor que iban a morir de sed, ellos y sus bestias en las cuales cabalgaban, y vuestras bestias y vuestros ganados, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, dice Dios. Segundo de Reyes, repito, 3, 11 al 17. Es por eso que les invito a meditar en agua milagrosa y aceite milagroso. Continuamos, vamos a seguir ahora al agua milagrosa. Continuamos nuestra lectura. Dice aquí, Segundo de Reyes 3, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Adelante, adelante.
leíamos anteriormente. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Ahora, nos detenemos tantito. Si no había viento, si no había lluvia, nosotros humanamente sabemos que cuando hay viento y las nubes se comienzan a formar, porque el viento atrae esas pesadas nubes que cargan toneladas. Fíjense cómo es el poder de Dios. Esas nubes acarrean esas pesadas, o esas nubes traen toneladas de agua para regar la tierra, y como Dios por medio del viento trae esas nubes, las transporta. Pues dice Dios ahora, no va a haber viento, no va a haber lluvia, pero la tierra va a dar agua, porque Dios tiene poder para hacer brotar de la tierra las aguas, aunque esta esté seca. Si Dios dice, estas aguas, esta tierra va a tener agua, su poder es grande y maravilloso, y el agua comienza a brotar. Gloria al Señor. Y esto es lo que les está diciendo. Aunque no haya viento, aunque no haya lluvia, de la tierra va a brotar agua. Dice el Señor aquí en su palabra. Y no se van a morir de sed, van a beber. Y esto es maravilloso. Entonces, donde no hay nada, Dios tiene el poder para hacer. Por eso es importante confiar en Dios. Por eso es importante que nos agarremos de Dios y nos abracemos de Dios. Por eso es importante que nos enamoremos de ese Dios. Porque vale la pena confiar en Dios. Si vamos con Dios, a donde vayamos, vamos seguros. Porque Dios va con nosotros. ¿Y qué nos dice? Que el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros y estará con nosotros ¿por cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y en el fin del mundo, Dios estará con nosotros. Entonces, para siempre, gloria al Señor, gloria al Señor. Pero vemos aquí el siguiente versículo, el versículo 18. No, es el 17, ¿verdad? 16 y 17. El 16 dice: ¿quién dijo? Así ha dicho que va a hacer en este valle muchos estanques. Eso indica que deberían, ¿qué? Creer, confiar en Dios y hacer. Nosotros tenemos que confiar en Dios y debemos hacer por lo que Él dice. Hagan estanques, dice Dios. Con eso, al hacer los estanques, le comprueban a Dios que ellos están confiando en Él. Nosotros debemos hacer cosas para demostrarle a Dios que realmente confiamos en Él. Cuando nos detenemos y no hacemos lo que Él dice, entonces como si no creyéramos en Él. Seguimos, ¿verdad? Y entonces Dios nos dice que iba a Él a hacer que hubiera agua. Que Dios es maravilloso. Continuamos. En el siguiente punto que yo tengo aquí, versículos 18 al 19, Dios hace todo lo que se propone cuando actúa. Versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Ahí sigan conmigo la lectura. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. O sea, es cosa ligera que Él haga brotar aguas en lugares secos. No, para nosotros no es cosa ligera, eso es una maravilla. Pero Dios dice, esto es cosa ligera que ustedes vean agua. Pues voy a hacer más que eso. Voy a hacer más que eso. ¿Qué más iba a hacer? Dice, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Es decir, ustedes van a vencer, van a derrotar a sus enemigos.
No solo les voy a dar agua para que tomen, sino que también van a derrotar a sus enemigos. Miren cómo podemos aplicar nosotros esta palabra a este tiempo, a nuestra vida. En este tiempo hay enemigos espirituales. No necesito decirles quiénes son, ustedes ya saben quiénes son. Hay un mayor enemigo y él tiene muchos aliados espirituales. Nosotros no podemos vencerlos sin la ayuda de Dios, pero si Dios nos ayuda, nosotros tenemos garantizado que esos enemigos caerán, serán derrotados. Y a veces esos enemigos se encarnan en personas que las usa ese enemigo para venirnos a atacar, para venirse en nuestra contra. Pero dice Dios que nosotros, si confiamos en Él, todos esos enemigos caerán, serán derrotados. Amén. Serán derrotados. Y esto es lo que dice Dios. El versículo dice aquí, 19, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cargaréis todas, ¿qué dice aquí? Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Así dice Dios. Pero eso era ¿de qué? Del enemigo, del enemigo. Hoy día espiritualmente hay enemigos poderosos que tal parece que están enseñoreados y tienen todo para combatirnos y derrotarnos y hacernos frente y anularnos. Pero dice Dios, ustedes tienen más poder, ustedes tienen más fuerza porque yo estoy con ustedes. Hoy día Dios nos dice, tú eres más poderoso que tus enemigos. Tú tienes poder para hollar todo lo que esos enemigos tienen. En realidad esos enemigos lo que tienen es porque Dios le ha permitido que lo tengan. Pero Dios se los puede quitar en un momento dado cuando Él decida. Y aquí Dios dice, ustedes van a hacer todo esto. Les he dado la victoria, les he garantizado la victoria. Pero ahora, ¿creían ellos en eso? Creyeron. Y si ellos creyeron, nosotros también creamos. Porque para eso es la palabra de Dios, para que creamos su palabra. No hay enemigo fuerte para Dios. Para Dios todo enemigo es débil y es derrotado. Y Dios aquí le estaba dando ya la victoria, le estaba garantizando la victoria a Israel y a estos tres aliados. Bien, leímos ya el 19, ¿verdad? ¿Qué dice? Bien, continuamos. Otro punto que yo tengo aquí en esta agua milagrosa. Miren, ojo, Dios hace ver al hombre lo que Él quiere. Dios hace ver al hombre lo que Él quiere. Veamos aquí en los versículos 20 al 23. Mucha atención a esto. Versículos 20 al 23. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, pues, acordémonos que en ese tiempo todavía existía el templo en Jerusalén y se ofrecían sacrificios a Dios en Jerusalén. Y aquí nos está dando un dato. Cuando se ofrecía por la mañana el sacrificio, aquí dice, vinieron aguas por el camino de Edom. Aquí se cumple la palabra. Y la tierra se llenó de aguas, gloria a Dios. Pero continuemos la lectura. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos. ¿Qué reyes? ¿De qué rey nos está hablando? El rey de Israel, el rey de Judá y del rey de Edom. ¿Ok? Esos son los reyes del que está mencionando. Dice, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, o sea, muy jóvenes, y se pusieron en la frontera para esperar a estos reyes que iban contra ellos. 22.
Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Ahí está. Ojo. ¿Cuál es el punto que yo les estoy mostrando aquí? Que Dios hace ver al hombre lo que Él quiere que el hombre vea. ¿Sí? ¿Cómo vieron estos de Moab las aguas? Una vez más, veamos el texto. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab, que eran los enemigos de estos tres reyes, desde lejos las aguas rojas como sangre. Vieron las aguas como sangre. Ahora pregunto, ¿y las aguas eran sangre? No, eran aguas consumibles que iban a tomar, que tomaron los tres reyes y todos sus soldados y todas sus bestias, caballos que llevaban ellos. Pero los enemigos vieron las aguas como sangre. Ojo, cuidado. Versículo 23. Y dijeron, vean lo que ellos dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues dice Moab al botín. ¿Qué indica esto? Moab vio a los tres reyes y sus ejércitos derrotados. Así los vieron ellos. Si esto es sangre, se mataron unos a otros entre ellos. Y dice, pues vámonos al botín. ¿Cuál era el botín? Los reyes cuando van a la guerra, algunos soldados del ejército llevan anillos, llevan alhajas, llevan celulares y llevan ropa y llevan comida, provisiones para comer y llevan buena ropa. En aquel entonces llevaban buena ropa y yo creo que hoy también, ¿sí? Y claro, también llevan dinero para comprar lo que se necesita. Eso es, ¿qué? Ese es el botín. Ese es el botín. Dice, se mataron unos a otros, vámonos al botín. O sea, al dinero, a las joyas, a los vestidos y a las bestias. Vamos a agarrar las bestias y vamos a hacerlas nuestras. Pero eso fue lo que Dios quiso que ellos, ¿qué? Que ellos vieran. Miren, cuidado. Por eso nosotros debemos ser temerosos de Dios. Porque no conviene ser enemigos de Dios. Porque el enemigo de Dios lo puede hacer que vea cosas irreales, cosas que no son verdad. Y la gente se engaña. Hoy día hay mucha gente engañada. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y la verdad os hará libres. El Señor quiere que seamos libres de fantasmas, de ver cosas que no son. Porque Dios quiere que las veamos como realmente son. El que no tiene a Cristo ve cosas vanas, ve ilusiones. Qué terrible. Pero gracias al Señor, porque yo tengo a Cristo. ¿Cuántos decimos lo mismo? Amén. Gracias al Señor, porque yo tengo a Cristo. Yo veo a Cristo antes que todo. Amén. Gloria a Dios. Otro punto aquí que yo tengo también, que es muy importante, mucha atención a esto. Miren, Dios da la victoria al que le busca verdaderamente. El que le busca a medias, el que no le busca de corazón. ¿Cómo Dios se va a manifestar a él si no lo hace de corazón? Si no lo hace de verdad, ¿cómo se va a manifestar a él? Acuérdense, dice Eliseo, Josafat: yo a ti te respeto, porque era un hombre temeroso de Dios, y por él buscó a Dios, y por él Dios se manifestó en ese momento.
Veamos aquí los versículos 24 al 27. Continuemos la lectura. Miren, pero cuando llegaron al campamento de Israel, en este caso los de Moab o los moabitas, se levantaron los de Israel y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Qué tremendo. Dios ya les había dado la orden. Los de Moab iban confiados. Ellos dicen, vamos al botín. ¿Pero cuál botín? Los agarraron desprevenidos, confiados, y fueron derrotados por los israelitas, por estos tres reyes. Dice aquí, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Seguimos del versículo 25. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también las fuentes de las aguas y derribaron todos los árboles hasta que en Kir Hareseth solamente dejaron piedra, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. En aquel entonces las armas no eran armas de fuego. Aquí nos está diciendo qué armas usaban, una de las armas que usaban. Además de espadas, lanzas, aquí dice que también había honderos que tiraban piedras. Y es lo que nos está diciendo aquí. El 26, perdón. Y cuando el rey de Moab lo vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada, hay otro tipo de arma, la espada, para atacar al rey de Edom. Mas ¿qué dice? Mas no pudieron, porque Dios estaba con el rey de Edom. Cuando los enemigos piensan derrotarnos, Dios está con nosotros. Por eso debemos confiar en Dios. 700 hombres especializados hoy día. ¿Han oído hablar de policía? ¿Han oído hablar de militares especializados? Hoy día también hay. Pero si Dios no quiere que estos especializados hagan nada, no hará nada. Por eso hay que ponernos en las manos del Señor, ser temerosos de Dios. No pudieron. El versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Qué cosa terrible, hijo. Por eso Dios no quería a estas naciones, porque no lo adoraban. Y vean lo que hacía. ¿Qué hizo este rey? Sacrifica a su propio hijo en holocausto, y así hacían estas naciones. Y Dios no está de acuerdo con eso. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Cómo se fueron? Los moabitas, ¿verdad? Derrotados. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en este tiempo. Dios quiere que estemos con Él para llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No que no tengamos problemas, pero en medio de los problemas, Dios quiere sacarnos airosos, triunfantes, confiando en Él. Ok, confiemos en el Señor. Enamorémonos de ese Dios todopoderoso. Dios es demasiado maravilloso. Y en segundo lugar, pensemos acerca del aceite milagroso, y ya vamos aquí para pensar en la viuda, ahí en el capítulo 4 de Segundo Reyes, del 1 al 7, sigan conmigo la lectura. Y tengo aquí algunos puntos que considerar. Aceite milagroso fue requerido para salvaguardar los hijos de una viuda.
El versículo 1, leamos qué dice aquí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este varón le dejó sin herencia, le dejó sin dinero. Por lo menos no debió haberle dejado con deudas, ¿verdad? Pero resulta que no solamente murió y no le dejó recursos para que viviera ella y sus hijos, sino que no solamente eso, sino que también le dejó deudas. Bueno, no discutimos eso, por qué sucedió eso, pero así nos dice el texto. Le dejó deudas. Y la mujer viuda no hallaba cómo cubrir esas deudas. La situación es que ella se resistía a que sus hijos fueran esclavos del acreedor para pagar la deuda. Entonces se requería un milagro de Dios para que esa viuda pudiera librar a sus hijos de ser esclavos. Dice aquí. Pero entonces, ¿qué hizo esta mujer? Dice que acudió a Eliseo. Acudió a Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Era temeroso de Dios, y eso fue lo bueno. Y dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Miren, cuando nosotros leemos la Torá y otros libros de la Escritura del Antiguo Testamento, Dios les encarga a los israelitas velar por las viudas, velar por los huérfanos y tratar bien a los extranjeros. Nosotros leemos la Escritura en el Antiguo Testamento y muchos textos nos hablan de eso, no solo la Torá, sino también otros libros proféticos de historia también se encargan a que los israelitas tengan cuidado y compasión de las viudas y los huérfanos y los extranjeros. Y de lo contrario, si ellos no tenían misericordia y los maltrataban y se portaban injustamente con ellos, dice: ellos se van a quejar delante de mí y yo los voy a oír, y es decir, los voy a, ¿qué? Les voy a hacer justicia. Voy a defender. Dice Dios que Él es defensor de viudas y padre de huérfanos desde su santa morada. Qué tremendo. Así dice Dios en su palabra. Otro punto aquí muy importante: la viuda en su angustia busca al profeta Eliseo. Esta viuda no se quedó con los brazos cruzados, pero ella no sabía qué hacer. Pero ella busca, se le viene a la mente, se le viene a su corazón: voy a ir con el profeta Eliseo, que me diga qué debo hacer, porque yo me resisto a que mis hijos sean esclavos de este acreedor. Entonces ella busca a Eliseo porque sabía que Eliseo era ¿qué? Profeta de Dios. Miren, cuando nosotros nos consideremos menos afortunados de tener comunión plena con Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Busquemos a otra persona que veamos que está más cerca de Dios. Es decir, que puede ser oído por el Señor mejor que yo. O busquemos el apoyo de los demás en oración. Y tal vez un consejo, pero un consejo sabio que venga de Dios. Acerquémonos a una persona que realmente veamos que es temerosa de Dios,
para que no nos equivoquemos y no nos vaya a llevar por otro camino. ¿De acuerdo? Porque hoy día si vamos a cualquier persona y no es temerosa de Dios, ¿qué nos va a decir? Mira, vende droga, ponte a vender esto y ponte a vender aquello. Hoy día hay personas que trabajan en eso y dicen, mira aquí, y no va a ser, ¿cómo que no? Tremendos problemones que se echan encima. Así es que vayamos con una persona que realmente sabemos que es temerosa de Dios. Veamos el texto, lo que dice aquí, versículos 2 al 4. Eliseo recibe a la mujer y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Es decir, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Es decir, no tengo cosa de valor, no tengo alhajas. Porque hoy día, acuérdense, existen las casas de empeño. Tienes problemas económicos, bueno, pues lleva a la casa de empeño tu alhaja, tus alhajas, a ver, y ya vas pagando poco a poco. Y mira, pero esta mujer dice, no tengo nada en casa, es decir, no tengo cosas de valor, no tengo alhajas. Lo único que tengo, dice, es una vasija de aceite. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de ¿qué? De aceite. Pues ¿saben qué? Tenía mucho. Tenía mucho, ¿saben qué? Tenía mucho. Porque una vasija de aceite es mucho. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Cuánto tenía de aceite en su casa? Cuando Elías le dice, hazme una pequeña torta, ¿sí? ¿Verdad? Y ¿qué tanto tenía de harina? Dice, tengo un poquito de harina. Y nada más es para mi hijo y para mí la vamos a hacer y ya nos vamos a dejar morir, porque ya no hay más, hay hambre. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Dice, mira, Dios me ha dicho que me hagas primero a mí una torta pequeña, no me la hagas grandota, pequeña. Dios ha dicho que la harina no va a faltar en esa vasija. Y lo hizo, y la harina no faltó, y comieron muchos días. Dios bendijo la harina. Pues Dios también iba a bendecir, iba a hacer un milagro con esa vasija de aceite. Seguimos la lectura. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ojo, aquí hay sabiduría de Dios para que nosotros aprendamos. Miren, cuántas personas dicen, yo no me llevo bien con mis vecinos. Con la persona fulana ni me la menciono. Esa persona me cae gordo. No la puedo ver ni en pintura. Así, ¿han oído expresiones así? Sí. Pero miren qué le dijo Eliseo. Consíguete vasijas con tus vecinos. Quiere decir que cómo debía llevarse con sus vecinos. Debía llevarse bien con todos los vecinos. Es decir, no estar peleados, no estar en pleito. Aquí nos enseña cómo nosotros debemos tener buena relación con nuestros vecinos. Aquí está la enseñanza y la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué Eliseo no le dice, cómprate muchas vasijas? ¿Por qué no le dice, cómprate? Porque la señora, la viuda, no tenía dinero, no tenía recursos. Lo único que podía hacer era conseguir vasijas de los vecinos. Pero para que los vecinos le prestaran, debería ser una persona que se lleva bien con sus vecinos. Y yo pregunto, ¿cómo estamos en nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Cómo andamos? ¿Nos llevamos bien con todos?
Porque aquí hay enseñanza de Dios para nosotros también ahora. Aquí hay enseñanza de Dios. Bien. Y dice, vacías, no pocas, muchas, todas las que puedas. Bien, entonces el versículo 4 dice, entra luego. Y vean las indicaciones que le está dando. Entra luego, dice, ¿y qué debes hacer? Y cierra tu puerta tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte, es decir, ve llenando todas las vasijas que tienes, vela llenando y velas poniendo parte. Y fíjense, esa mujer debería creer la palabra y debería obedecer. ¿Han oído hablar de el refrán que dice, el que no oye consejos, no llega lejos? Otros dicen, no llega viejo. Hay consejos que son para agarrarlos y hacerlos nuestros. Entonces vamos aquí al siguiente punto. El consejo es para oírse o para rechazarlo abiertamente. Hay personas que oyen el consejo, pero hay otros que hacen caso omiso, es decir, no hacen caso. Pero veamos lo que hizo esta viuda. Seguimos la lectura, versículos 5 y 6. Y se fue la mujer. Ok, ya le dijeron lo que tenía que hacer. Y se fue la mujer. ¿Y qué hizo? Y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Hizo exactamente como el siervo de Dios le dijo. Y ellos le traían las vasijas. Ahí estaban colaborando con la madre, los hijos. Hoy día, los hijos deben colaborar también para las cosas de Dios. Los hijos no deben dejar solo al padre, no deben dejar sola a la madre. Deben colaborar para las cosas de Dios, porque cuando Dios manda bendiciones, no solo bendice a la madre, también bendice ¿a quién? A los hijos. Y aquí los hijos también están colaborando. Creyeron la palabra, obedecieron la palabra y ya están llenando las vasijas. Y ella echaba el aceite y ya estaban activos. Mira, ya se llenó, tráete la otra. Mira, ya se está llenando, tráete la otra, ponla ahí por allá. Y ya está, mira, se llegó el momento cuando estaban ellos, ¿qué? Activos. El versículo 6. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, cuando él dijo, no hay más vasijas, sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ya vieron el texto? ¿Qué sucedió? Cuando se acabó de llenar la última vasija, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, entonces cesó el aceite. Miren, aunque Dios nos da bendiciones, cuando Dios nos da esas bendiciones, debemos cuidar la bendición. No debemos desperdiciarla. Porque Dios no le gusta que nosotros desperdiciemos. ¿Qué hubiera pasado si el aceite sigue fluyendo? Hubiera habido desperdicio. ¿Cómo se iba a manchar todo eso allí de aceite? ¿Se imaginan? Pero aquí dijo el muchacho, ya no hay más vasijas. Es la última que se acaba de llenar y ¡pum! Cesó el aceite. Porque Dios nos enseña también la administración de lo que Él nos da. No tiremos
lo que Él nos da. Y el Señor me recuerda en el Nuevo Testamento cuando aquellos 5,000 fueron alimentados con 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Qué dijo el Señor? Recoged lo que sobró. No dijo lo que sobró, tírenlo, desperdícienlo, tírenlo. Allí también aprendemos la administración, de administrar bien el recurso que Dios nos da. ¿Amén? Aquí hay sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Miren, terminamos con el siguiente punto. Quien sigue el consejo divino vive feliz sin preocupaciones. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Leamos el versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiere decir que fue una buena cantidad de vasijas. Por eso él le dijo desde un principio: consigue muchas vasijas de aceite. Y después esta viuda se hizo comerciante y vendía aceite. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue la fábrica? ¿De dónde tomó el aceite? La bendición de Dios. Qué maravillosa. Mucha gente fue bendecida por ese aceite. ¿Cuántas personas se bendijeron? La bendición de Dios alcanzó para muchos. Hoy día, la bendición, no saben ustedes, la bendición que recibimos de Dios, ¿a cuántas personas bendice? Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios por ser tan maravilloso. Y esta mujer no solo tuvo para pagar su deuda al acreedor, sino que también, ¿verdad?, ella vivió de eso y se hizo comerciante después y vivieron. Por eso yo a este punto le llamo: quien sigue el consejo divino vive feliz sin preocupaciones. De allí para adelante todo estaba bien. La herencia que les dejó su esposo era el temor a Dios. Y ella continuó en el temor de Dios, y los hijos continuaron en el temor de Dios, porque vieron la maravilla de Dios. Tal vez el día que Dios me llame a su presencia, yo no deje herencia millonaria a mis hijos, pero yo les dejo el temor de Dios en sus corazones. Ya si ellos no lo saben apreciar, ya no será cosa mía. No sé si me vaya a ir yo primero o mi esposa, pero si yo me fuera primero, mi esposa sabe que yo fui temeroso de Dios. No perfecto, pero temeroso de Dios. Gloria al Señor. Finalmente, agua milagrosa. El agua es un líquido de vital importancia para toda la raza humana y en general para todos los animales domésticos, salvajes, toda clase de aves, etc. Nuestro buen Dios Todopoderoso hace brotar agua de la tierra, haga viento o no, llueva o no, Él hace conforme a sus planes. Nada hay imposible para Dios. Israel y sus reyes necesitaban de los milagros de Dios para poder hacer frente a sus enemigos. Hoy nosotros también necesitamos de los milagros de Dios, amén. Todavía nosotros necesitamos de los milagros de Dios. Estamos en una batalla espiritual. Sin Dios no podemos derrotar a los enemigos espirituales. Solamente Dios nos garantiza la victoria. Cualquier problema, llámese del nombre que sea, sin Dios puede volverse muy complicado. Pero con Dios hay victoria. Puede ser que en un momento dado el problema me quite el sueño. Quizá me lleve a la angustia o la ansiedad. Hasta, como alguien dijo, hasta tocar fondo.
sin encontrar ningún medio de escape. Pero si buscamos a Dios, humillados en oración, en Él está la solución. Y Dios puede usar cualquier cosa. En aquel entonces usó un agua que la hizo ver como sangre. Y usó también el aceite que se multiplicó. ¿Qué hará hoy conmigo? ¿Qué hará hoy con usted? Solo Dios sabe. Solamente les recomiendo, busquemos a Dios, no dejemos a Dios. Dios está para hacer y satisfacer la necesidad que nosotros tengamos. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por los milagros que hiciste hace muchos años, hace cientos de años, hace miles de años. Pero Señor, lo has seguido haciendo. Y hoy todavía haces milagros. Tú eres el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Eres el mismo. Yo creo en ti, Señor. Bendito seas, Padre. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo te alabo y te bendigo y te doy las gracias porque eres conmigo, estás conmigo. Amén.